Bueno, vamos a empezar con la clase de curva de titulación, que es la última clase respecto de equilibrio ácido-base. Y esta clase va a ser como un repaso de todos los temas que vimos anteriores, de ácido-base en sí, hidrólisis y buffer. Esta clase incluye todos esos temas. Entonces, para empezar, una curva de titulación es un gráfico que vincula el pH de la solución, cómo cambia, digamos, el pH de solución durante cómo cambia el pH de la solución durante el transcurso de una titulación. El pH se grafica contra el volumen de base o ácido agregado, ¿sí? Entonces, puedo graficar el pH o el pOH contra los mililitros del titulante. Ahora vamos a hablar a ver qué es titulante, qué es analito y qué es un montón de cosas más. No hay problema. El pH a lo largo de la titulación se puede calcular directamente de las cantidades estequiométricas, ahí puse estequiométricas, les pido disculpas, me acabo de dar cuenta, de ácido y base que van reaccionando. Ahora vamos a ver cómo es que se hace eso. Entonces, en una titulación ácido-base, lo que ocurre es que se da una reacción de neutralización, es decir, un ácido reacciona con una base para formar sal más agua, nada más. Una reacción de neutralización es una reacción entre un ácido y una base, que es lo que les decía. Generalmente producen agua y sal. Por ejemplo, ahí tenemos ácido clorhídrico, hidróxido de sodio, que como resultado me da agua y cloruro de sodio. La titulación ácido-base, pero ¿por qué uno haría esta reacción, no? La titulación ácido-base es un procedimiento analítico cuyo objetivo es determinar la concentración de un analito con propiedades ácidas o básicas utilizando una disolución valorada de una base o ácido. Vamos por partes. Una valoración o una titulación se hace en este tipo de equipos, ese grafiquito que les muestro ahí. Y de hecho ustedes lo van a hacer en el TP número 1. Lo que está en el Erlenmeyer de color violeta, el color violeta por supuesto que es ilustrativo, sería el analito. El analito es la solución que nosotros no tenemos idea cuál es su concentración, ¿sí? Por ejemplo, podría ser el ácido clorhídrico en este caso. Y en la bureta va el titulante, que nosotros tenemos una perfecta idea de cuál es su concentración. Entonces, voy agregando gota a gota titulante sobre el analito hasta que se produce un cambio físico tal que yo me doy cuenta que reaccionó la totalidad del ácido clorhídrico o del analito, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Me fijo cuánto titulante gasté y de acuerdo a eso, el número de moles de titulante va a ser igual al número de moles de analito. Entonces, si yo no sé la concentración de lo que hay en el Erlenmeyer, la puedo calcular en base a lo que gasté de la bureta. Eso es una titulación, ¿sí? Entonces, ese cambio físico que yo veo, que me indica que la titulación llegó a su fin y que hice reaccionar la totalidad del ácido clorhídrico, ni un mol más ni un mol menos, se llama punto final de la titulación y vamos a ir discutiendo durante esta clase en qué consiste ese punto final. Los casos que nosotros vamos a analizar de valoraciones o titulaciones, valoración y titulación es lo mismo porque es valorar o dar un título a la concentración, ¿está bien? Los casos de valoraciones ácido-base que vamos a tener son valoración de ácido fuerte con una base fuerte, valoración de una base fuerte con ácido fuerte, o sea, en estos dos casos, en el primer caso, lo que se valora es el analito, ¿sí? Lo que se valora es lo que no se tiene idea de la concentración. Entonces, valoración de ácido fuerte, lo que estaría en la bureta es la base fuerte. Valoración de base fuerte con ácido fuerte, valoración de ácido débil con base fuerte y valoración de base débil con ácido fuerte. ¿Esto qué quiere decir? Nunca se valora un ácido o base débil con una base o ácido débil. Dicho en otras palabras, sin tanto trabalengua. El titulante siempre tiene que ser fuerte. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber en cada punto la concentración de protones que tengo y no tengo que tener un equilibrio que me esté molestando ni introduciendo variaciones, ¿sí? Entonces tiene que ser un ácido o una base fuerte.
Yo puedo tener, fíjense ahí tenemos un ácido fuerte que se disocia totalmente y un ácido débil que se disocia parcialmente y tengo el equilibrio y la doble flecha. Ese ácido débil o ese ácido fuerte, en cualquiera de los dos casos, se va a valorar con hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, algún hidróxido que tenga un solo oxidrilo y que sea fuerte, ¿sí? Por otro lado, cualquier base, ya sea débil o fuerte, va a ser valorada con ácido clorhídrico, un ácido monoprótico que sea fuerte. Ácido bromhídrico también serviría. Cualquier ácido fuerte que tenga solo un protón. Ácido nítrico, ¿sí? Entonces, el punto de equivalencia, yo en esta titulación, en esta curva de titulación, en esta curva de titulación lo que vamos a tratar de identificar son varios puntos en los cuales yo voy a hacer cálculos de pH de distinta manera. Entonces, primero lo que se va a identificar es el punto de equivalencia. El punto de equivalencia es el punto en el que el número de moles de analito es igual al número de moles de titulante. En el ejemplo que veíamos antes, del ácido clorhídrico y del hidróxido de sodio, el punto de equivalencia sería cuando los moles de ácido clorhídrico llegan a ser iguales que los moles del hidróxido de sodio. Ahí lo que tengo que tener es algo que me indique un cambio físico que me diga, bueno, llegaste al punto de equivalencia. ¿Está bien? Después, otro punto que tengo que ver es el pH inicial, que es el pH de la solución que está en el Erlenmeyer del analito, sin ningún agregado de titulante. Y después, una vez que estableci esos dos puntos, voy a tener una zona antes del punto de equivalencia, en la cual hay exceso de titulante, por supuesto, porque todavía no reaccionó todo el analito reacciona en el punto de equivalencia. Y después del punto de equivalencia, donde ya no me queda más analito y lo que voy a ir teniendo es exceso de titulante. ¿Sí? Así más o menos se ve una curva de titulación ácido-base. Eso fíjense que arranca en el eje de las X, tengo el volumen de titulante agregado, y en el eje de las Y el pH. Como está arrancando un pH entre 13 y 14, claramente estoy valorando una base con un ácido fuerte. El titulante es un ácido fuerte. Entonces, fíjense, la zona azul, esa rayita azul, es la zona anterior al punto de equivalencia, que es donde hay exceso de analito. Si el analito es la base, tengo exceso de analito. Esa zona verde y amarilla es la zona del punto de equivalencia. Ese puntito negro que está en la raya amarilla es el punto de equivalencia. Y después, la zona naranja es donde hay exceso de titulante, ¿sí? Fíjense que en la zona del punto de equivalencia el pH cambia muchísimo con poquito agregado de titulante. Le agrego nada de titulante y el pH cambia drásticamente. Fíjense el salto que da esa curva. Entonces, vamos a empezar a analizar cómo es la titulación de un ácido fuerte con una base fuerte y cómo son los cálculos que uno puede realizar. Entonces, dijimos que tenemos esas fases de la titulación, el pH inicial, el punto de equivalencia y antes y después del punto de equivalencia. Entonces, supongamos que vamos a titular una solución de ácido clorhídrico. El titulante obviamente va a tener que ser una base fuerte, vamos a elegir el hidróxido de sodio. Y supongamos que tengo que titular 25 mililitros de ácido clorhídrico 0,1 molar con hidróxido de sodio 0,1 molar. O sea, en el Erlenmeyer tengo 25 mililitros de ácido clorhídrico 0,1 molar y en la bureta voy a tener hidróxido de sodio 0,1 molar. Acá yo sé cuál es la concentración porque mi interés no es determinar la concentración de ácido clorhídrico, sino tener una curva de titulación. Y ahora vamos a ver para qué sirve una curva de titulación, ¿sí? Bien. Entonces, el punto de equivalencia, como les decía, es el punto en el cual los moles de ácido clorhídrico, que son los moles de analito, son iguales a los moles de hidróxido de sodio, que es los moles de titulante. Moles de ácido clorhídrico es la concentración de ácido clorhídrico por el volumen de ácido clorhídrico, y los moles de hidróxido de sodio son la concentración de hidróxido de sodio por el volumen de hidróxido de sodio. Si yo de ahí despejo el volumen de hidróxido de sodio,
es el volumen que me toma llegar al punto de equivalencia, ¿sí? Si la concentración de ácido clorhídrico es 0,1 molar y la concentración de hidróxido de sodio también es 0,1 molar, los volúmenes van a ser iguales. Entonces yo sé que si desde la bureta agrego 25 mililitros a estos 25 mililitros de solución, llegué al punto de equivalencia, ¿sí? Entonces, hasta los 25 mililitros de hidróxido agregados estoy antes del punto de equivalencia, ahí tengo exceso de titulante, y después de los 25 mililitros de hidróxido agregados tengo exceso, hasta los 25 mililitros de hidróxido tengo exceso de analito, exceso de ácido clorhídrico. Después voy a tener exceso de titulante. Supongamos, para ver cómo hacemos los cálculos en cada uno de los volúmenes, supongamos que agrego 5 mililitros de hidróxido de sodio. En 25 mililitros de ácido clorhídrico, que es todo lo que yo voy a titular, hay 2,5 por 10 a la menos 3 moles de ácido clorhídrico. En 5 mililitros de hidróxido de sodio 0,1 molar, que son los que agrego desde la bureta, tengo 5 por 10 a la menos 4 moles de hidróxido de sodio. Entonces, ¿qué pasa? El hidróxido de sodio acá va a ser el reactivo en defecto, ¿sí? Va a neutralizar 5 por 10 a la menos 4 moles de protones, dejándome 2 por 10 a la menos 3 moles de protones sin reaccionar. Esos 2 por 10 a la menos 3 moles de protones están en 30 mililitros. ¿Por qué están en 30 mililitros? Están en los 25 mililitros iniciales más los 5 mililitros que estoy agregando de hidróxido de sodio. No hay que dejar afuera y hay que tener presente siempre que con el avance de la titulación siempre va a haber un efecto de la dilución. Entonces, en 1000 mililitros la concentración de protones que tengo es 0,067 molar. El pH de eso es 1,17. ¿Qué quiere decir esto? Si el ácido clorhídrico es 0,1 molar, el pH inicial es 1. Le agrego 5 mililitros de hidróxido de sodio y el pH va a ser 1,17, ¿sí? Entonces, podría tomar para hacer una tabla y después construir la curva de titulación, podría calcular 2 o 3 puntos más para ver cuál es el pH. 5, 10 mililitros, 15 mililitros, por ejemplo, hasta 25 mililitros, que sé que ahí es el punto de equivalencia. Ahora vamos a ver cuánto vale el pH del punto de equivalencia. Después de los 25 mililitros de hidróxido agregado, ahí ya tengo exceso de titulante. Entonces, la concentración en cada punto acá es la concentración molar del exceso. Me la van a dar esos oxidrilos que me sobran, que no reaccionan con nada. Entonces, supongamos que agregamos 30 mililitros de hidróxido de sodio, ¿no? De exceso solo quedan 5 mililitros de hidróxido de sodio que no son neutralizados. ¿Por qué? Porque los 25 se usaron para llegar al punto de equivalencia, ¿sí? Entonces, en 55 mililitros tengo, en esos 5 mililitros tengo 5 por 10 a la menos 4 moles de hidróxido de sodio. ¿En qué volumen van a estar esos 5 por 10 a la menos 4 moles de hidróxido de sodio? Van a estar en 55 mililitros. ¿A qué corresponden estos 55 mililitros? A los 25 mililitros iniciales de ácido clorhídrico que estaban en el Erlenmeyer y los 30 mililitros que estoy agregando de hidróxido de sodio. En 1000 mililitros calculo la concentración molar de oxidrilos y eso sería 9 por 10 a la menos 3 molar. De ahí saco el pOH, que sería 2,04, y el pH, que es 14 menos 2,04, y es 11,96. Tengan presente que cuando yo calculo el pH en cada uno de estos puntos, sí o sí, tengo que llevar a concentración molar de protones, porque el pH es menos logaritmo de la concentración molar de protones. No se queden con el número de moles que tengo en los 30, en los 20 o en los mililitros que sea. Tienen que calcular la concentración molar de los protones. ¿Y qué pasa en el punto de equivalencia? ¿Cuál es el pH cuando agrego 25 mililitros justo? En el punto de equivalencia lo que va a pasar es que la reacción de neutralización se va a dar completamente. Entonces voy a tener la sal que se forma. Entonces, en el punto de equivalencia, el pH es el pH de la solución de la sal que se formó. Si yo tengo un ácido fuerte titulado con una base fuerte, o al revés, una base fuerte titulada con un ácido fuerte, la sal que se forma en ese punto es una sal de ácido fuerte y base fuerte. Entonces, no hay hidrólisis. Entonces acá el pH
en este tipo de titulaciones es 7, no hay que hacer cálculos, ¿sí? Porque lo que se forma en el punto de equivalencia es una sal de ácido fuerte y base fuerte. Y acá tenemos más o menos cómo sería esa titulación. Fíjense, ahí a los 25 mililitros tengo el punto de equivalencia. Fíjense que de 0 a 5, o sea, agrego 5 en la tablita de la derecha, fíjense, ¿no? Agrego 5 mililitros de hidróxido de sodio, 5 mililitros de titulante, y el pH cambia nada más que 0,18 unidades. En cambio, fíjense más abajo, entre 24 y 25 mililitros, con solo 1 mililitro de diferencia, el pH cambia casi 5 unidades. De 2,69 se va a 7. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el pH aumenta muy poco al añadir la base en las etapas iniciales. Sin embargo, en la vecindad del punto de equivalencia, que es ese punto donde es igual la cantidad de moles de analito que de titulante, el pH aumenta drásticamente. ¿Sí? Ahora, ¿cómo me doy cuenta que llegué al punto de equivalencia? Necesito tener un cambio físico que a mí me diga que llegué a ese punto de equivalencia. Y para eso tenemos lo que se llaman indicadores de pH. Los indicadores de pH, ahí les pongo un ejemplo que es la fenolftaleína, por ejemplo. Los indicadores de pH son moléculas orgánicas que tienen muchos de estos ciclos, muchas de estas moléculas cíclicas, partes de la molécula que son cíclicas, que lo que hacen es darle color a esa molécula. Y ese color es diferente. Estos indicadores tienen una forma ácida y una forma básica. Y en los indicadores de pH, la forma ácida y la forma básica tienen colores diferentes. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, como se ve en el primer renglón, el indicador es un ácido débil, ¿no? Se disocia entre protones y el anión. Entonces, estábamos en que los indicadores son ácidos débiles que tienen un color en su forma ácida y un color en su forma básica. El indicador se disocia parcialmente en protones e indicador. Yo puedo escribir una constante del indicador como tienen ahí a la derecha y puedo hacer una especie de ecuación de Henderson del indicador como tienen en el renglón de abajo. ¿Y cómo es que funcionan estos indicadores? Bueno, cuando yo tengo una relación de indicador en su forma básica a indicador en su forma ácida de 10 a 1, en ese punto veo el color básico, ¿sí? Ahora, si yo tengo al revés la relación de indicador en forma básica a forma ácida de 1 a 10, ahí lo que veo, lo que prevalece es el color ácido, ¿sí? En el medio veo mezcla de estos dos colores. Por ejemplo, si un indicador tiene su color ácido, que es de color azul, y el color básico es de color amarillo, en el medio de estas relaciones voy a ver color verde, ¿sí? Porque voy a tener un poquito de forma ácida y forma básica. Entonces, ¿qué pasa? Si yo reemplazo esto en la ecuación de Henderson, voy a tener que el pH es la pK del indicador más menos 1. ¿Y esto qué significa? Los indicadores tienen lo que se llama un rango de viraje. Empiezan a virar a un pH y terminan de virar completamente a otro pH. Por ejemplo, la fenolftaleína, que es la que tenemos en esa imagen, en su forma ácida, o sea, cuando tengo la relación de la derecha, digamos, indicador sobre indicador protonado es 1 a 10, en esa forma ácida es incolora. Y en la forma básica, al revés, es rosa. Entonces, lo que tengo que hacer, a ver si lo tengo en la página que sigue, es seleccionar un indicador que comience a virar en el punto de equivalencia. Entonces, supongamos que tengo ese indicador que vira de 7 a 9. Empieza de pH de 7 para abajo es del color ácido y de 9 para arriba es del color básico. Entre 7 y 9 es mezcla. Entonces, supongamos que tengo un indicador que comienza a virar, comienza a cambiar de color a pH 7. Entonces, cuando yo estoy titulando y no sé la concentración del analito, lo que va a ocurrir es que apenas yo vea un cambio de color en el Erlenmeyer mediante el agregado de base, voy a detener la titulación. Y a ese cambio físico lo voy a llamar
punto final de la titulación. Y voy a asumir que el punto final es el punto de equivalencia. Entonces, en ese punto donde hay un cambio de color leve pero persistente, lo voy a llamar punto final y ahí voy a decir que los moles de analito son iguales a los moles de titulante. Si el indicador vira en la zona donde el pH cambia mucho con poquito volumen, el error que voy a cometer, que ese error sería la diferencia entre punto de equivalencia y punto final, ese error va a ser muy poco, porque el pH cambia mucho con poquito agregado de volumen de titulante. Ahora imagínense que selecciono mal el indicador y selecciono un indicador que vira entre 2 y 4. Entonces, a pH 2 voy a detener la titulación porque voy a ver que ese indicador comenzó a cambiar de color. Y la voy a detener la titulación como 4 mililitros antes. Entonces voy a estar cometiendo un error mucho más grande. Voy a asumir que el punto final está mucho antes del punto de equivalencia. Entonces ese error de titulación, que ahora lo vemos con esa doble flechita violeta, es muy grande. Entonces, ¿para qué sirve una curva de titulación ácido-base? Entre otras cosas, para decirme cuál es el indicador que me conviene seleccionar. Hay muchísimos indicadores de pH, que son estos compuestos orgánicos que tienen dos colores diferentes en forma ácida y en forma básica. Entonces, de acuerdo a dónde esté el punto de equivalencia y cómo varía el pH, de acuerdo al agregado del titulante, puedo seleccionar el indicador que sea más conveniente. Para eso principalmente sirve una curva de titulación. ¿Y qué pasa con un ácido débil, con una base fuerte? La solución de ácido débil tiene un pH inicial más alto que una solución de ácido fuerte de la misma concentración. Dicho de otra manera, si tengo ácido clorhídrico 0,1 molar, el pH es 1, pero si tengo ácido acético 0,1 molar, el pH es más alto que 1. Y antes del punto de equivalencia, la neutralización produce una mezcla de ácido débil y su sal, que eso es un buffer. Entonces, antes del punto de equivalencia, no tengo que sumar y restar concentraciones de protones y oxidrilos. Tengo que usar sí o sí la ecuación de Henderson. Entonces, ¿cómo son las fases de la titulación de un ácido débil con una base fuerte? Vamos a suponer ahora en lugar de ácido clorhídrico, ácido acético. El titulante nuevamente tiene que ser una base fuerte, vamos a usar hidróxido de sodio. Y supongamos que titulamos 25 mililitros de ácido acético 0,1 molar con hidróxido de sodio 0,1 molar. El punto de equivalencia, de nuevo, son los moles de ácido acético, o sea, los moles del analito, que son iguales a los moles de hidróxido de sodio, los moles del titulante. De acá, como las concentraciones de analito y titulante son iguales, los volúmenes también van a ser iguales. Entonces me va a tomar 25 mililitros llegar a ese punto de equivalencia. Y acá hay que ver antes del punto de equivalencia y después del punto de equivalencia qué es lo que pasa. Hasta los 25 mililitros de hidróxido agregado estamos antes del punto de equivalencia. Entonces supongamos de nuevo que agregamos 5 mililitros de hidróxido de sodio. Si yo estoy agregando 5 mililitros de hidróxido de sodio, voy a tener que hacer la cuenta primero de cuántos moles de ácido acético tengo en total. En total tengo 2,5 por 10 a la menos 3 moles de ácido acético. ¿Sí? A los cuales les voy a ir arrancando protones uno a uno a medida que yo agregue hidróxido de sodio. Cuando agrego 5 mililitros de hidróxido de sodio, estoy agregando 5 por 10 a la menos 4 moles de hidróxido de sodio. Entonces, de ácido acético, ¿cuántos me van a quedar? Me van a quedar 2 por 10 a la menos 3 moles de ácido acético, porque tengo los 2,5 por 10 a la menos 3 menos los 5 por 10 a la menos 4 moles de base que reaccionan. Y de acetato se forma tanta base como yo agregue, ¿sí? Los oxidrilos no me van a quedar libres, van a transformarse en acetato. Los oxidrilos no se van a transformar en acetato, pero digamos, van a arrancarle un protón al ácido acético, ¿sí? Entonces, lo que voy a tener es que se me va a incrementar la concentración de acetato y me va a quedar en 5 por 10 a la menos 4 moles. Todo eso voy y lo reemplazo en la ecuación de Henderson. Y ahí me queda un pH de 5. Y acá hay un punto interesante. Porque uno pensaría que los cálculos acá son más complejos. Y no están así. Hay un punto que se puede sacar muy fácilmente. Cuando la concentración de acetato y ácido acético es igual, el logaritmo en la ecuación de Henderson es 0. Porque es el logaritmo de 1.
¿sí? Entonces, en ese punto el pH es igual a la pKa. ¿Y en qué punto estas dos concentraciones son iguales? Cuando titulé exactamente la mitad. Cuando titulé la mitad de acetato, que sería la mitad de 2,5 por 10 a la menos 3, me van a quedar concentraciones iguales. Y eso, si yo sé que el volumen del punto, para llegar al punto de equivalencia es 25 mililitros, el volumen que me toma llegar a pH igual a pKa es la mitad de ese volumen, o sea, 12,5 mililitros. ¿Sí? Después de los 25 mililitros de hidróxido agregado, estamos nuevamente en la misma situación que el ácido clorhídrico. Tenemos exceso de titulante. Entonces, del exceso solo quedan 5 mililitros de hidróxido de sodio porque los 25 reaccionaron. Eso me da una concentración de 9 por 10 a la menos 3 molar de oxidrilos. Si le calculo el pH a eso me da 11,96. Es la misma situación anterior. ¿Y qué pasa acá en el punto de equivalencia? En el punto de equivalencia siempre es como los moles de analito son iguales a los moles de titulante, es el pH de la sal que se forma. Entonces, ¿qué sal se forma? En estas titulaciones, que el analito es un ácido débil, se va a formar una sal de ácido débil y base fuerte. Voy a tener hidrólisis del anión, entonces el pH no va a ser 7, va a ser mayor a 7 en estos casos. ¿Sí? Entonces, lo puedo calcular mediante la hidrólisis, que es Kw sobre Ka, es x cuadrado sobre C menos x, y x acá va a ser la concentración de oxidrilos. Pero ojo, porque ahí tengo ese C menos X. ¿Cuál es la concentración que voy a usar? En el punto de equivalencia, lo que ocurre es que todos los moles de ácido acético que yo tenía inicialmente, les arranqué todos los protones y a esos moles de ácido acético, a la totalidad, los transformé en acetato de sodio. ¿Sí? Entonces, si yo inicialmente tenía 2,5 por 10 a la menos 3 moles de ácido acético, en el punto de equivalencia voy a tener el mismo número de moles, pero esta vez van a ser de acetato de sodio. ¿Y estos moles de acetato de sodio en qué volumen van a estar disueltos? Están en 50 mililitros. ¿Por qué? Porque tengo los 25 mililitros iniciales más los 25 mililitros que me tomó llegar a ese punto de equivalencia. Entonces, de nuevo, no hay que olvidarse el efecto de la dilución en el avance de la titulación. Entonces, el valor de la concentración es 0,05, no es 1 molar. ¿Sí? Y así más o menos me quedaría la curva de titulación de ácido débil con una base fuerte. Si ustedes se fijan, la diferencia es que en esa zona buffer, digamos en esa zona buffer que se las marco con ese rectangulito verde, la curva sube como de una forma más sinusoidal respecto de ácido fuerte. Y en el medio de esa zona buffer tengo pH igual a pKa, ¿sí? Y si se acuerdan, cuando hablamos de buffer, yo les dije que un buffer tenía su capacidad máxima, o digamos, tenía que seleccionar el sistema buffer para usar si estaba una unidad por arriba y una unidad por debajo del pKa. Y acá tienen la explicación analítica, digamos. Fíjense que el pH se mantiene estable una unidad por arriba y una unidad por debajo de la pKa. El pH igual a pKa está justo en el medio de la zona buffer. Si yo me voy de ese pH, de ese pH, el pH varía mucho. Entonces no es un buffer eficiente. Y acá tienen, les muestro esta imagen solo para contarle, solo para que se vea mejor lo que les contaba antes de la forma de la curva. En violeta tienen una curva de un ácido fuerte y en verde tienen una curva de un ácido débil. Ven que en la zona donde el pH no varía mucho, la forma es diferente. Y si yo tengo una base débil o una base fuerte, es lo mismo, la curva es exactamente al revés. Arranco de pH muy alto y termino en pH más bajos porque el titulante es el ácido. Ahí tenemos la buffer, ahí tenemos curvas de titulación de base débil y ácido fuerte, el cambio es el mismo, esa raya, digamos la curva en color naranja es la curva de base fuerte y la curva en color azul es la curva de un ácido de una base débil. Una cosa muy importante, el pH en el punto de equivalencia de la curva de una base débil con un ácido fuerte, la sal que se forme va a ser una sal de base débil con ácido fuerte, entonces esa sal va a ser ácida, ¿sí?
¿Y qué pasa cuando tengo la titulación de un ácido débil poliprótico con una base fuerte? Les doy la explicación del ácido, pero con la base va a pasar lo mismo. Tengo situaciones donde el ácido tiene más de un protón ionizable. Entonces, la titulación tendrá tantos puntos de equivalencia como protones neutralizables tenga el ácido. Dicho de otra manera, si tengo, por ejemplo, el ácido fosfórico que libera 3 protones por mol, voy a tener 3 puntos de equivalencia. Y lo mismo voy a tener 3 zonas buffer, ¿sí? 3 lugares, 3 buffers distintos. Entonces, vamos a ver cómo son los cálculos acá. Supongamos que tenemos cualquier ácido diprótico. Vamos a hacerlo genérico ahora para cualquier ácido. La titulación, ¿cómo va a avanzar? La base fuerte que yo agregue va a reaccionar con esos protones para formar agua y el ácido, digamos, el equilibrio se va a desplazar hacia los productos. Entonces, en el primer punto de equivalencia, ¿qué es lo que ocurre? Esa especie con 2 protones, H2A, se acaba, la neutralizo toda. Entonces, los moles de hidróxido de sodio que yo agregue van a ser iguales a los moles del ácido diprótico. ¿Sí? Y ahí tenemos la expresión. Por otro lado, ese ácido, esa especie ácida, el anión con una carga negativa, que es la especie ácida, se puede seguir disociando si yo agrego oxidrilos, ¿sí? Para dar una especie con 2 cargas negativas. Entonces, el segundo punto de equivalencia es cuando se me acaba esa especie ácida y los moles de hidróxido de sodio son iguales a los moles de esa especie ácida con una carga negativa. El número de moles de la especie con 2 protones y la especie con un solo protón y una carga negativa es el mismo, es exactamente el mismo, ¿sí? Porque lo que voy haciendo es transformándolos mediante el agregado de la base, le voy arrancando los protones, pero el número de moles que me queda de cada una de las especies en cada uno de los puntos de equivalencia es el mismo. Entonces el volumen de hidróxido de sodio necesario para llegar al punto de equivalencia también es el mismo. O sea, desde el inicio de la titulación me va a tomar 25 mililitros, por decirles, si tengo, me va a tomar un determinado volumen llegar al primer punto de equivalencia y ese mismo volumen llegar al segundo punto de equivalencia. Y en la primera zona buffer voy a tener la ecuación de Henderson que me vincula la especie ácida con la especie con 2 protones y la pK1, y en la segunda zona buffer la especie con 2 cargas negativas y la especie ácida, la especie que tiene un protón y una carga negativa, y la pK que voy a usar es la pK2. Y entonces, ¿cómo calculo el pH en el primer punto de equivalencia? En el primer punto de equivalencia tengo la especie ácida. A esa especie ácida puede pasar que se disocie, entonces uso la reacción de disociación para calcular el pH. Si tenemos la expresión de la constante, de esa constante vamos a despejar la concentración de HA para hacer una serie de cálculos, ¿sí? Pero esa especie también puede tomar un protón, ¿sí? O sea, en un caso actúa como ácido y en otro caso actúa como base. Puede también tomar un protón e hidrolizarse. Entonces, si yo escribo la constante de hidrólisis, es esa que tienen ahí, reemplazando oxidrilos por Kw sobre la concentración de protones y despejando la concentración de la especie ácida, me queda esa expresión. ¿Por qué hago todo esto? No hay que perder de vista que lo que yo quiero determinar en este razonamiento es la concentración de protones. Entonces, si tengo una concentración de oxidrilos ahí dando vueltas, me conviene reemplazarla por Kw sobre la concentración de protones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿La disociación o la hidrólisis? Lo que vamos a suponer para calcular este pH es que vamos a suponer que ambas reacciones ocurren en la misma medida. Entonces, ocurren hidrólisis y disociación. O sea, la especie HA- le va a pasar a la vez lo mismo. Se va a hidrolizar y se va a disociar, ¿sí? Con la misma probabilidad, digamos. Entonces voy a la concentración de HA que tengo, que viene de la disociación, y la que viene de la hidrólisis, las voy a igualar. Y me queda esa expresión de ahí. Ahora, si ambas reacciones ocurren en la misma medida, entonces el anión con 2 cargas negativas, que es lo que me viene de la disociación, y el ácido con 2 protones, que es lo que me viene de la hidrólisis,
Si esas reacciones están igualmente desplazadas hacia el lado de los productos, esas dos concentraciones van a ser más o menos del mismo orden, van a ser parecidas. ¿Sí? Entonces, las voy a poder cancelar de la igualdad que tienen arriba. ¿Sí? Entonces, pasando concentración de protones, despejando la concentración de protones, me va a quedar que la concentración de protones es raíz de K1 por K2. O si aplico menos logaritmo a cada lado del igual, me va a quedar que el pH es un medio de pK1 más pK2. Dicho de otra manera, el pH en el punto de equivalencia intermedio es un promedio de las pKs que lo flanquean. A ver si tengo acá. Bueno, primero vamos a ver cómo se calcula en el segundo punto de equivalencia y después vamos a entender en el gráfico por qué ocurre eso. ¿Cómo se calcula el pH en el segundo punto de equivalencia? En el segundo punto de equivalencia tengo esa especie con dos cargas negativas. Esa especie, lo único que le queda es tomar protones. ¿Por qué? Porque básicamente no tiene protones para perder, o sea, no se puede disociar más. Lo único que le queda es la hidrólisis. Entonces, lo único que le va a pasar es hidrolizarse y de nuevo recalculen la concentración. El número de moles de la especie con dos cargas negativas es igual al número de moles del ácido inicial, solo que se encuentran disueltos en mayor volumen. El volumen en el que se encuentran disueltos es el volumen inicial, más el volumen que me toma llegar al primer punto de equivalencia, más el volumen que me toma llegar al segundo punto de equivalencia. Y fíjense, bueno, en este gráfico justo no se ve bien el tercer saltito, pero fíjense qué ocurre. Fijémonos, por ejemplo, en el punto de equivalencia que está entre la zona buffer, que es de color rojo, y la zona buffer, que es de color verde. ¿Sí? Esto es una curva de titulación del ácido fosfórico. Ese punto de equivalencia está flanqueado por la zona buffer número 1, cuya pKa es la que vincula al ácido fosfórico y al fosfato diácido. Esa pKa es la pK1. Y si sigo titulando la zona buffer verde, la zona buffer que le sigue, es la pK2, que es la pKa que vincula al fosfato monoácido al fosfato diácido. El punto de equivalencia en el medio es un promedio de esas pKs que lo flanquean. ¿Sí? De la misma manera, el punto de equivalencia que sigue es un promedio de las pKs de la zona buffer de color verde y la zona buffer de color violeta. Dicho de otra manera, el segundo punto de equivalencia es un promedio de pK2 más pK3, un medio de pK2 más pK3. Y el tercer punto de equivalencia, como lo que se me forma de fosfato, no tengo protones para perder, lo único que me queda es calcular cuál es el pH de la sal de fosfato, o sea, calcularlo mediante la hidrólisis.